audiencia clave por el tema Potocar, Mauro. Exactamente, Agos, Claudio, el día jueves a las 11 de la mañana en la Cámara del Crimen, sala séptima, se va a hacer una audiencia donde la defensa va a insistir con pedir la excarcelación de José Pedro Potocar, jefe suspendido de la policía de la ciudad, detenido, acusado por el fiscal José María Campagnoli, por el juez Ricardo Farías del delito de asociación ilícita. Esa audiencia podría definir si la Cámara acepta excarcelarlo o no, tal cual lo hizo con la comisaria inspector Susana Aveni. Dos datos más referidos a la causa judicial. La defensa va a recusar a José María Campagnoli. Sí. Lo va a hacer el día de hoy. La defensa pide que José Pedro Potocar amplíe indagatoria. Van a presentar 40 medidas de prueba. Y por último, la defensa va a presentar declaración de ganancias desde el año 2010 a la fecha para tratar de desvirtuar la hipótesis de que existió una asociación ilícita que terminó beneficiando a Potocar con enriquecimiento ilícito en términos de propiedades y dinero. Entonces la defensa presenta los papeles de su economía, de su contabilidad. Reiteramos entonces una audiencia clave, la defensa que dice que la prueba es escasa, que la causa es nula, que todo esto es un sinsentido, que Potocar debiera esperar el proceso de mínima libertad. La carta que mostramos aquí en exclusiva de José Pedro Potocar, donde le escribe, ahí la vemos en imagen, a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires manifestando que considera injusta su detención, su privación de la libertad y que va a demostrar la inocencia. Esto es lo que tiene que ver con la causa. El jueves entonces, día clave en este expediente. Bien, Mauro. En relación a lo que decía Mauro, llamó la atención, el fin de semana el fiscal estuvo comiendo, como de costumbre suele ocurrir los fines de semana, en lo de la señora, hizo algunas declaraciones, en Abierta de Gran, por supuesto, hizo algunas declaraciones que fueron interpretadas incluso por la propia defensa de Potocar como raras, o incluso hasta violatorias de los derechos constitucionales, porque Campagnoli dijo, espero que pueda probar su inocencia el comisario Potocar, cuando en realidad todos sabemos que por derecho el fiscal debe probar la culpabilidad y no el... Es cierto esa frase. Se la podemos haber preguntado a Campagnoli. Sí, ¿no? No es la lógica del derecho esa. Claro, porque... El fiscal debe probar. A ver, ¿por qué razón lo tiene detenido? Bueno, hay más allá de las cuestiones judiciales que muy bien explicó Mauro, algunos aspectos políticos. Desde el propio Ministerio de Justicia y Seguridad se viene sosteniendo que Potocar es inocente, que no hay nada que lo involucre de forma directa con esta causa y que esto forma parte de una reacción de un sector de la Policía Federal, fundamentalmente los traspasados al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que resisten el plan de seguridad que presentó hace pocas semanas Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, aquel traspaso que se concretó los primeros días de este año está teniendo consecuencias institucionales. Ahora bien, ese traspaso, desde la propia estructura política, no solo del gobierno de la ciudad, sino desde el gobierno nacional, dicen muchos, varias fuentes consultadas, que fue hecho de manera apresurada. Y esto puede estar en la génesis del problema que suscita esta consecuencia institucional. Es decir, un traspaso de 53 comisarías de la órbita nacional a la órbita de la ciudad, sin una definición clara de objetivos, misiones, funciones, sin una claridad en términos de cómo se iba a trasladar ese organigrama complejo, con una trama realmente muy intrincada y un desafío por detrás para que eso se tradujera en un esquema cristalino y transparente, dicen varios de los consultados que tuvo que ver con esta decisión de avanzar sobre Potocar y que detrás de todo esto habría una cuestión política. Ahora, ese mismo apresuramiento está provocando otro tipo de consecuencias. Hablábamos con fuentes de la UFESE, que es la unidad fiscal que se especializa en secuestros extorsivos. A fin de año, a principio de este año, se exhibieron cifras muy positivas respecto de lo que significó la merma de secuestros extorsivos, cuantitativamente en lo estadístico, que se registró durante el año pasado. Incluso en todo el territorio nacional y sensible, breve, poquito, pero también en la ciudad de Buenos Aires. Salvo algunos cantones en el conurbano, como creo que era Loma de Zamora o Morón. Pero había como cierta expectativa en esto. ¿Qué pasa? En el primer trimestre de 2017, en la ciudad de Buenos Aires se produjo una cantidad de secuestros extorsivos. Inédita, ¿no? Inédita, que equivale a la mitad de lo que hubo, es decir,
en la cuarta parte del año se produjo la misma cantidad que el año pasado se había producido a la mitad del año. Es decir, y todos, la gran mayoría de ellos registrados en la zona del corredor norte, lindante con la General Paz de la Ciudad de Buenos Aires. Incluso me decían algunas fuentes de la Federal traspasada que hay preocupación también por la, no digo aparición, pero sí el crecimiento de un delito que era muy común, Mauro, vos lo venís relatando, en el conurbano, pero que se ha trasladado a la Ciudad de Buenos Aires, que es la entradera. La entradera ha empezado a crecer significativamente ese número, ese tipo de delito en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y a qué lo atribuyen? Bueno, la lectura ¿cuál es? A que podría haber, por parte de cierto sector de estos efectivos, ciertas zonas liberadas. De los traspasados. Exactamente, ciertas zonas liberadas en el ámbito rechazo a la política del traspaso bajan los brazos. Exactamente. Ahora, también pensemos en otra cosa. Cuando vos conducís una fuerza tan compleja como es la federal, como es la bonaerense, como en general suelen ser las policías, desde lo político, es decir, cuando vos tenés un ministro político, vos tenés que ejercer una conducción que genera respeto. Y en esto lo digo con todo el respeto que nos merece la figura de Martín Ocampo. La semana pasada se difundieron videos en donde, dentro de una actividad académica, el propio ministro de Justicia y Seguridad era vapuleado, le faltaban al respeto de manera ostensible efectivos de la policía que estaban allí participando, insisto, de una actividad académica, y se lo veía a Ocampo casi como huyendo de la situación, en una situación que pone a las claras la debilidad en cuanto a la imagen que ese hombre, Martín Ocampo, tiene sobre los efectivos que debe conducir. Me decía algún viejo policía, a la policía tenés que primero conducirla para después controlarla, porque si vos la controlás sin conducirla, es muy probable que tengas este tipo de coletazos. Bueno, todo esto en el contexto de lo que significó la detención del comisario Potocar, que, como bien decía mi amigo Mauro Zeta, el próximo jueves tendrá una instancia clave en lo judicial. Sí, el miércoles, un detalle a todo esto, la familia convocó una marcha frente a los tribunales para reclamar, por la injusta detención de Potocar. Un dato más, perdón, en relación a lo que dice Mauro, me dicen que los efectivos que le hicieron esa suerte de repudio a Ocampo o escrache o manifestación fueron sancionados. Todos aquellos que participaron de esa situación fueron sancionados.